Un segundo, comparto. Bueno, muy buenas tardes a todos. De parte de los comités permanentes CPDEC, CPEN y el grupo de trabajo de MBL de Sociólogo de Bolívar, le damos la bienvenida a la ponencia de Medicina Basada en la Evidencia, de la mano del doctor Víctor Velázquez. Les recordamos a todos apagar las cámaras y micrófonos, y si tienen algunas dudas pueden dejarlas en el chat. Adelante, doctor. Dale, de todo, muchas gracias por la invitación, Rafael y a todos ustedes. Vamos a conversar un poco al respecto de lo que es medicina basada en evidencias. Más que va a ser una charla, un conversatorio. Vamos a intercambiar algunas ideas, quizás algunas experiencias que hemos tenido al respecto. Ante todo, yo me desempeño como médico asistencial, clínico. Adicionalmente, tengo una realmente corta carrera todavía en investigación. En el proceso de mi pregrado tuve la oportunidad de realizar una rotación en el Centro Cochrane Iberoamericano en Barcelona. Por ahí es donde empiezo yo mi contacto con lo que es componentes teóricos y metodológicos de medicina basada en evidencia. Lo que me lleva finalmente a actualmente estar llevando una maestría, ¿no?, en epidemiología clínica acá en Perú, y esperemos pues que los mensajes que vayamos compartiendo en esa charla sean muy satisfactorios para ustedes, ¿vale? Para comenzar, tenemos que ver qué vamos a hablar hoy día, ¿no? Y vamos a hablar un poco de qué es la medicina basada en evidencia. Vamos a ver cómo se estructura la medicina basada en evidencia, cómo está evolucionado a lo largo de todos estos años, decenios, y quizás milenios, ¿no? Vamos a ver la importancia de la medicina basada en evidencia y qué perspectivas tenemos en nuestra región, en Latinoamérica, ya que es muy importante reconocer, ¿no?, que tenemos bastante que dar todavía en comparación con otras realidades. Eh, Les presento esto. Para comenzar, tenemos que saber qué es Cochrane, ¿no? Cochrane es una institución sin fines de lucro que se rige a nivel mundial, y básicamente lo que busca Cochrane es proporcionar la mejor evidencia científica para que personas que utilicen esta evidencia científica para tratar personas, que será nuestro caso, que somos personal asistencial, médicos, enfermeros, quizás incluso nutricionistas, psicólogos, todo lo que es en rubro personal de salud y otro tipo de profesiones, porque recordemos que utilizar la evidencia científica no es algo restricto a las ciencias o a las especialidades médicas. Nos sirva para tomar mejores decisiones, ¿no? Esta información también es muy empleada o muy reconocida por las personas en las cuales vamos a emplear esta evidencia. O sea, los pacientes también tienen acceso, tienen derecho a saber cuál es la mejor evidencia científica, y todo esto conllevaría, ¿no?, a lo que vamos a conversar más adelante, que es cuál es el enfoque en sí de medicina basada en evidencia que se postula durante las últimas décadas. Cochrane, como institución, eh, digamos, líder, o una de las instituciones que se interesa más en esto, nos proporciona a nosotros herramientas para poder capacitarnos al respecto. Y les presento la página. En Cochrane van a encontrar una opción para Cochrane Training, donde van a poder encontrar muchos cursos, entre ellos el Evidence Essentials, un curso con 4 módulos, muy interesante, muy rápido, a ser muy interactivo, que les va a también dar mayores luces al respecto. Así que tenemos que estar nosotros constantemente conociendo y capacitándonos al respecto, con cuestiones básicas y con cuestiones un poco más avanzadas. Para saber qué es la medicina basada en evidencia, tenemos que saber qué lo compone, qué compone la medicina basada en evidencia. Tenemos que saber que la medicina basada en evidencia es un enfoque que, como tal, como un enfoque propuesto y un enfoque aceptado por las personas que toman decisiones. Eso es importante recalcarlo. eh, las personas que tomamos decisiones somos muchas en diversos niveles. Nosotros tomamos decisiones con nuestros pacientes, otro tipo de personas, otro tipo de profesionales, quizás también médicos o otras ramas toman decisiones en salud pública y así sucesivamente. Tenemos que darnos cuenta que
no solo es suficiente con utilizar la mejor evidencia científica. Medicina basada en evidencias, lógicamente un componente va a ser la evidencia científica porque sigue un método, eh, sino que también están involucrados otros componentes. Y hablando específicamente de la medicina basada en evidencia en salud, un componente muy importante es la experticia clínica, la experiencia que cada uno tiene, el bagaje con el cual cada uno llega al punto de utilizar esta evidencia para tomar una decisión. Pero tan importante como estos conceptos anteriores, está la perspectiva de la persona en la cual nosotros vamos a tratar, que es el paciente. Entonces, la medicina basada en evidencia se estructura o se enfoca en tres pilares muy importantes. La evidencia científica, la experticia o la experiencia clínica de la persona que la va a utilizar, y los valores y circunstancias de los pacientes. Vamos a ver cada uno de estos componentes rápidamente. La mejor evidencia científica como concepto es la evidencia científica que ha sido, digámoslo así, filtrada, la evidencia científica que ha sido desarrollada con los más estrictos, en las condiciones más estrictas, la evidencia que es relevante para una situación de salud determinada y va a sonar un poco simplista, pero es la evidencia a la cual podemos acceder. No es lo mismo preguntar, digamos, hablar de evidencia científica en estos tiempos tan globalizados en los cuales tenemos acceso a muchas bases de datos y tenemos acceso a metodologías que nos permite degradar bien estas bases de datos, esta información que recepcionamos. Ustedes siempre les van a decir que día a día se publican innumerables reportes relacionados a temas muy importantes, así que la evidencia científica ahora es muchísima, muchísima más de la que cada uno de nosotros pudiéramos leer o pudiéramos revisar constantemente. Pero tenemos que reconocer que la investigación clínica realmente relevante, centrada en un paciente, básicamente se puede catalogar en algunos tipos, ¿no? Vamos a encontrar en literatura médica relacionada a pruebas diagnósticas que nos hable de su exactitud, su precisión. Vamos a hablar, por ejemplo, de pruebas pronósticas, ¿no? Que nos hable de en qué considerar o qué características, factores, qué variables podemos nosotros identificar para poder saber si un paciente va a ir bien o va a ir mal en determinada situación de salud. Quizás las más populares, las más estudiadas o las más comúnmente realizadas, evidencia científica relacionada a intervenciones, a dispositivos médicos, que nos hablen de qué tan eficaces son estos, qué tan seguros son estos para poder nosotros aplicarlos, administrarlos en una situación de salud determinada, para curar, para rehabilitar o para prevenir ciertas situaciones. Entonces, la evidencia científica también podría ser un tema muy interesante para detallar en diversas situaciones, ¿no? Generalmente nosotros durante las carreras de salud consumimos más el último tipo, ¿no? De evidencia científica, porque nuestra formación está enfocada en tratar problemas de salud. Pero no olvidemos que existe otro tipo de literatura que también es muy importante. La experiencia clínica y es algo que va en relación a cada persona, digámoslo así, habla de nuestras habilidades clínicas y nuestra experiencia pasada. Lógicamente no es lo mismo hablar de una persona que recién egresado de una carrera de salud, como yo, por ejemplo, y compararme con un clínico que a veces nos consideran expertos, ¿no? En ciertas temáticas que tienen muchísimos años y mucha más experiencia para valorar ciertas cuestiones. Recordemos mucho que esto se aplica en cada aspecto de nuestro trabajo, ¿no? Desde el diagnóstico, el manejo y el seguimiento de diversas patologías. Y básicamente están enfocadas a la rapidez de identificar ciertas condiciones de salud o de enfermedad determinadas para hacer diagnósticos mucho más acertados, evaluar rápidamente los riesgos y beneficios de ciertas intervenciones que podrían estar actualmente o podrían ser comúnmente utilizadas,
y básicamente de la capacidad, y esto es muy importante, que tenemos que formarnos en esto, de nuestra capacidad de reconocer los valores y las expectativas de los pacientes. O sea, tenemos que saber que nuestra experiencia no solo tiene que ver con lo que sabemos, sino también con qué importancia le damos a manejar a un ser humano, ¿no? Entonces, básicamente, la medicina basada en evidencias como enfoque metodológico para realizar actividad de investigación es una cosa, y como enfoque que podemos utilizar nosotros para nuestro quehacer diario, tiene un enfoque bastante humanista, y es un enfoque que tenemos que rescatar de la medicina basada en evidencias. Eh, Finalmente, pero no menos importante, hablar de los valores y circunstancias de los pacientes es bajo lo cual nos regimos actualmente. O sea, nosotros para manejar a un paciente podemos saber que existe una droga que es eficaz, que es muy segura, pero quizás es una droga que es muy cara, que es una droga que no podemos, que habiendo otras alternativas tan eficaces, no podemos nosotros priorizarla, porque tenemos un paciente que quizás no tiene un ingreso económico adecuado, quizás estamos en un contexto en el cual no llegue esa droga a nuestro país, no está disponible. Quizás tenemos, como me gusta decir a mí, o habrán visto ustedes actualmente, ciertas intervenciones relacionadas a, por ejemplo, vamos a ser muy puntuales, yo agarro y digo, el colágeno sirve para manejar tu artritis reumatoide. Hay mucha evidencia científica que aún no ha demostrado fehacientemente que sirva. La evidencia científica, las revisiones sistemáticas al respecto, hasta cuando yo he revisado, aún nos dan luces al respecto de que esto realmente pueda contribuir. O sea, tienes una intervención que no ha demostrado una eficacia adecuada, pero que es comercialmente muy empleada. Entonces tú agarras y te llega una paciente que tiene artritis